Capítulo 2. Una visita de buena voluntad. Parte 1. El amor hace que todo dolor y conflicto sean insignificantes. Besos. Despacho de personal. Una nota designada en secreto por el Comité de Seguridad del Estado de la Federación. 15 de marzo, 1926 del año unificado. Oficina de Estado Mayor del Ejército Imperial. Sala 1 de conferencias. La sala 1 de conferencias en la oficina del Estado Mayor del Ejército Imperial estaba llena de tal clamor y gritos de pánico de los oficiales. Era como si fuera la cubierta de un velero que acababa de ser alcanzado por un tifón. Las malas noticias del conflicto militar a gran escala con el ejército de la Federación en el este habían llegado. Después del primer informe ominoso, el Estado Mayor se preparó como marineros que sintieron una temible tormenta que se avecinaba. No quedaron preparaciones sin hacerse. Ya habían cometido el gran error de permitir que el ejército republicano los atacara sigilosamente en el frente del Rin. Quedarse de brazos cruzados hasta que estallara un problema no sería tolerado, un hecho que el ejército ya había demostrado, tanto interna como públicamente, purgando a todos los involucrados en la debacle anterior. El Estado Mayor no puede permitirse otro error. Las palabras se repetían como una frase de pase, dando una descripción gráfica de la determinación del personal, así como su claro rechazo del error de sus predecesores. Y, de hecho, ninguna de las negligencias asociadas con la jactancia era evidente en su determinación. Llamaron a una movilización general que incluía incluso a miembros fuera de servicio e hicieron todo lo posible para manejar la situación. Sus esfuerzos fueron recompensados con el combate bien disciplinado de las tropas de primera línea en defensa del este. La estrecha cooperación y coordinación entre la sede del Grupo del Ejército del Este y la Oficina del Estado Mayor también arrojó excelentes resultados. Se estaba desarrollando una fluida batalla móvil, y los oficiales del cuerpo de intendencia del subdirector von Setour en la retaguardia mantenían las líneas de suministro. Cuando se trataba del suministro de proyectiles en el frente, la estrategia de las líneas interiores funcionaba, en un grado sorprendente, exactamente como se suponía. En general, tuvieron éxito en responder a las circunstancias sin demora. Aún así, la información llegó oscurecida por la niebla del campo de batalla, y comprender la imagen general era una tarea enorme para sus mentes mortales. Hubo llamadas de emergencia de cada estación de patrulla y actualizaciones de los ejércitos regionales. Al mismo tiempo, llegaron consultas contradictorias desde todas las direcciones. Naturalmente, incluso si hicieron todo lo que estaba en su poder, todavía había un límite para las capacidades de procesamiento del Estado Mayor. Incluso si endurecían las cosas tanto como podían, tenía que haber un máximo. El torrente de informes de Estado fácilmente rompió sus expectativas para un ejercicio. Tenían 3 veces más analistas que pensaban que necesitarían, como redundancia, pero era mucho más trabajo de lo que esperaban, por lo que el procesamiento había alcanzado un punto de saturación. Pero la verdadera fuerza de los preciados oficiales del personal del imperio no era otra que su capacidad para lidiar con lo inesperado. Al mostrar las habilidades ad hoc como el quid de la educación de su personal, descartaron todos los datos triviales en el momento en que se hizo evidente que su capacidad de procesamiento se estaba superando. Con una claridad terrible, la facción central del ejército imperial adoptó la actitud realista de que la prioridad era todo. Por lo tanto, los informes y solicitudes menos importantes se desviaron despiadadamente, y todo el personal comenzó a manejar las cosas desde la más alta prioridad hacia abajo. Comenzaron enviando al gran ejército que esperaba al este. Sabiendo que la velocidad podría decidir las guerras, pusieron todo lo que tenían en el rápido despliegue de sus fuerzas. El cuerpo de intendencia y el departamento de ferrocarriles trabajaron sin dormir ni descansar para coordinar los horarios, y ya habían comenzado a enviar las unidades que estaban listas para partir. Al mismo tiempo, los oficiales de logística a cargo de los suministros maldijeron a los cielos mientras modificaban el cronograma de envío sobre la marcha, lo cual no fue poca cosa. En respuesta al plan de operación de último minuto, los miembros del equipo de ferrocarriles prácticamente colapsaron, pero aún así lograron hacerlo.
En el ejército, siempre decían que el corazón de la estrategia de las líneas interiores, es decir, el rápido despliegue de equipos y tropas, dependía del departamento de ferrocarriles, y esta hazaña lo demostró. Además de eso, había un depósito establecido como parte del mantenimiento de la red de suministro liderado por el cuerpo de intendencia, y los vuelos para llevar a los empleados a confirmar la situación se organizaron de acuerdo con el plan. Pero no todo iba como se esperaba, como siempre en el campo de batalla. Bastante molesto, según los informes, las cosas realmente parecían caóticas. En cualquier caso, era una casa de apuestas. ¿Producirían sus acciones buenos o malos resultados? Era casi como hacer una apuesta. Había oficiales con ojos inyectados en sangre corriendo por todos lados. Y en el centro de la vorágine estaba la oficina del Estado Mayor. Hagamos esto rápido. Muy bien, caballeros, me gustaría discutir la sugerencia que envió la comandante del 203 Batallón de Magos Aéreos, la mayor Tania von de Gurechav. El teniente general von Setor, que debería haber estado más ocupado que nadie, presidía la reunión. Se reunieron para considerar el plan propuesto de Tania para una redada en la capital de la Federación. Incluso para una unidad que informa directamente al Estado Mayor, era inusual que una solicitud de un mero batallón garantizara tales deliberaciones de alta prioridad. Coronel von Lergen, escuchemos lo que tiene que decir. Un batallón había pasado por encima de las cabezas de los ejércitos regionales para pedir instrucciones al Estado Mayor. Dada la forma en que los ejércitos están estructurados como organizaciones, eso normalmente sería muy desagradable. Pero no solo lo permitieron, los oficiales del Estado Mayor, que estaban tan ocupados que cada segundo contaba, estaban reuniendo sus cabezas para debatir seriamente la solicitud. Sería toda una maravilla si enviaran al 203 Batallón de Magos Aéreos para atacar la capital de la Federación. Señor, si hay una posibilidad de éxito, creo que vale la pena dejarla intentarlo. Era un plan para atacar la capital directamente. Lo sorprendente es la forma de pensar de la mayor von de Gurechav. Esa había sido la valoración honesta de Lergen cuando se le informó de su idea. Cuando se le ordena unirse a las líneas orientales y pelear una batalla demorada, ella responde sugiriendo que asalten la capital y le den un buen susto a la retaguardia enemiga. Ciertamente, si pudieran llamar la atención de la Federación detrás de sus propias líneas, eso sería muy efectivo en términos de estrategia, pero es un poco difícil para una persona común seguir su línea de pensamiento. No, corrigió, debo haber sido absorbido por su influencia. Si alguien más hubiera dicho que tomarían un solo batallón y atacarían la capital de la Federación, nadie sentiría la necesidad de debatir el ridículo alarde. Para ser franco e ignorando el riesgo por un momento, los beneficios son enormes. Y las posibilidades de éxito no son bajas de ninguna manera. Pero lejos de reprenderla por su osadía, el Estado Mayor rápidamente comenzó a considerar la solicitud, es decir, hicieron que los acosados especialistas de todos los departamentos hicieran todo lo posible por dedicarle tiempo. Lergen creía que podía hacerse, incluso si nadie más lo hacía. Un ataque directo a la capital. Como distracción, es perfecto. Las líneas principales están involucradas en una batalla demorada, y se supone que el 203 Batallón de Magos Aéreos los está apoyando, pero aparentemente, su comandante está manejando las cosas en su forma habitual. Lergen gruñó por dentro, pero expresó su opinión de que deberían dejarla hacerlo. Su mensaje dice que está solicitando permiso dados los factores políticos. Nunca se sabe lo que está pensando. Un oficial mágico apareció en la mente cansada de Lergen. No era como si todos los oficiales mágicos fueran tan difíciles de entender. Esta era definitivamente la idea de la mayor von de Gurechav. Esta era esa mayor. Ciertamente no era el caso más habitual, donde un comandante bajo la presión de sus oficiales apela de manera indirecta para que la idea sea derribada.
Probablemente estaba pidiendo permiso por consideración a sus subordinados poco dispuestos. Y quizás también debido a situaciones políticas. Había cubierto todas sus bases admirablemente. Su talento para prevenir disputas políticas antes de que comenzaran ya se había demostrado durante el incidente del hundimiento de submarinos de la Mancomunidad. Existe la posibilidad de que funcione. Y será una buena distracción, así que yo digo que la dejemos hacerlo. Excepto por el impacto político, un ataque a la capital sería una distracción perfecta. Obligaría a la Federación a tomar parte de su músculo y proteger la ciudad. Incluso podrían sacar algo de las líneas del frente. ¿No es este un ejemplo clásico de algo más fácil decirlo que hacerlo? Coronel von Lergen, atacar la capital directamente no será tarea fácil. No importa cuán impactante suene, en realidad lograrlo seguramente implicará una montaña de dificultades. Ellos lograron atacar la capital de Dacia, el cuartel general del ejército republicano en el frente del Rin, así como el cuartel general enemigo en las líneas del sur. Teniendo en cuenta que esta propuesta proviene de un especialista sin falta de logros, ¿no cree que hay una buena posibilidad de que puedan hacerlo? De Gurechav y el 203º Batallón de Magos Aéreos tenían un historial brillante en tácticas de decapitación. E incluso si el ataque fallara, el enemigo aún así tendría que enviar unidades para enfrentarlo. En ese caso, si pueden atraer a algunas fuerzas enemigas, podemos esperar que la presión del ejército de la Federación en las líneas principales en el este se relaje un poco. Pero al mismo tiempo, los ojos vidriosos de Gurechav cruzaron por su mente. Solo el recuerdo de esa mirada inhumana que observaba a la nada fue suficiente para darse cuenta de que las expectativas normales eran demasiado restrictivas para esto. Solo por su apariencia, pensarías que era una niña adorable. Pero sus ojos le dieron a Lergen una impresión que era menos humana y más como una muñeca asesina. «Coronel, ¿habla en serio?» General von Setour, por favor considérelo. Estamos hablando de Gurechav. Él respondió a la sospecha de Setour con un desafío. Normalmente, eso sería increíblemente grosero, pero estaban hablando de Gurechav. Supuestamente ella había reído y bailado en el ring. Ella era del tipo loco que se abrió paso a través de las defensas aéreas de la República y acabó el cuartel general de su ejército. Se estaba tomando el tiempo para solicitar permiso. Para entonces, ya no era un problema de viabilidad, simplemente estaba comprobando si la política lo permitiría o no. No había duda en su mente que ella podría hacerlo. ¿Pero la capital? Simplemente vamos a mantenerla encadenada, ¿no sería mejor dejarla morder a alguien? El éxito estaba prácticamente garantizado. E incluso si fallaran, la necesidad de ese perro loco de atacar seguramente proporcionaría suficiente distracción para aumentar considerablemente sus ganancias. Era mejor dejar que los perros de caza, incluso los demasiado brutales, atacaran a sus presas. Ella ya había demostrado ser una comandante que podía percibir el aroma de las oportunidades militares cuando se la liberaba. Siempre y cuando dar permiso no cause serios problemas políticos, deberían dejarla ir. Era mucho más peligroso contenerla sin razón. Dejar escapar a Lugo les estaba costando mucho ahora. Con eso en mente, quizás confiar en la nariz del perro loco era el curso de acción óptimo. ¡Qué forma de hablar tan horrible! Esa no es forma de hablar de una comandante de primera línea. Solo puede decir eso porque no lo sabe, coronel. El que lo amonestó con una opinión sensata fue un teniente coronel mayor. Estoy bastante seguro de que es un oficial de comunicaciones del Grupo del Ejército del Este, pensó Lergen, momento en el que se burló de la discusión. Si una vez, solo una vez, hubiera entrado en contacto con la anomalía de la verdadera naturaleza de la mayor von de Gurechav, lo entendería de inmediato. Era un perro de guerra loco que tomaría una espada mágica en contra de un oficial en entrenamiento si no estaba siendo útil. Si se daba cuenta de que alguien estaba en su camino, incluso un aliado, probablemente los haría pedazos.
No era raro que los comandantes ineptos murieran en accidentes en la línea del frente. Pero ella haría un trabajo apropiado con una razón lógica, pensó. La mayor von de Gurechaf es una oficial de campo competente, pero veamos esto desde un ángulo diferente, ¿de acuerdo? G. Ella es demasiado competente. Le sugiero que lea los informes de las batallas móviles en el sur del continente. Hasta donde sé, puede contar el número de unidades imperiales que podrían realizar esas maniobras en un ejercicio, por un lado. Seguramente ella es la única que puede hacer que sucedan en combate. En ese sentido, Lergen sintió que la disciplina del general von Rommel era fantástica. En lugar de lamentarse de que ella fuera de armas tomar, él la liberó para lograr todo lo que pudiese. Sin restricciones, ella también podría funcionar bien. No, no debería subestimarla. Aparentemente, ella realmente trabaja duro. Tenía que pensar aparentemente porque la productividad de la mayor von de Gurechaf ya había superado cualquier escala que pudiera imaginar. Sobre eso, los ejércitos orientales tenían una pregunta. ¿Podrían los informes carecer de precisión? No quiero sugerir que los logros de una brillante oficial de campo podrían ser inválidos, pero espero que considere que los resultados tienden a estar inflados. Perdón, ¿qué acaba de decir? Algunos miembros del grupo del Ejército del Este se preguntan si los informes de logros se están archivando correctamente. Me doy cuenta de que nuestra patria necesita un héroe, pero ¿no deberían los informes contener números que sean un poco más realistas? Por un momento, Lergen quedó sin palabras. Miró a Setor, pero encontró la misma expresión perpleja en su rostro. Bueno, no puedo culparlo. Hizo una mueca, reflexionando sobre el comentario del oficial de comunicación del grupo del Ejército del Este. En sus informes de logros, de Gurechaf y el resto del 203º Batallón de Magos Aéreos parecían un poco sensacionales. Probablemente él podría suponer que el problema fue con el comentario de que de Gurechaf había luchado contra las fuerzas de defensa colonial de la República y los restos de su ejército principal con la furia de un león. Si es tan escéptico, ¿por qué no envías un inspector del grupo del Ejército del Este al batallón de Gurechaf? ¿Puedo? Por supuesto. Pero si perdonas mi impertinencia, permítame darte un consejo desde la bondad de mi corazón. Recomiendo encarecidamente enviar a un veterano oficial de magia que haya pertenecido previamente a una unidad de reconocimiento de largo alcance y que tenga al menos una semana de experiencia en misiones que penetran profundamente en territorio enemigo. Dio una sincera advertencia. Con la furia de un león es toda una metáfora. Frunces el ceño ante la precisión del informe, pero luego están esas notas de logros extraordinarios. La mayor von de Gurechaf y su batallón siempre regresan con puntajes como si hubieran salido a cazar patos. Aparentemente, un inspector que dudaba de la exactitud de sus informes una vez los acompañó, pero el pobre burócrata administrativo lo pasó muy mal. Después de una semana de reconocimiento y ataques de largo alcance en territorio enemigo, lo arrastraron a una salida revuelta, y él perdió el conocimiento, por lo que sus hombres se quejaron de que sus notas en la batalla de intercepción no habían sido reconocidas adecuadamente. Al final, el inspector huyó de regreso al país de origen completamente maltratado. Esto no era un relleno de puntuación ni nada de eso, los logros eran reales. Su desempeño debe considerarse heroico. Pero tal vez fuese bueno dar un paso atrás y pensar un poco más. Cualquiera que pudiera hacer una semana de incursiones penetrantes sin inmutarse, a pesar de que un movimiento incorrecto podría significar ser aniquilado, tenía que estar un poco loco. No solo eso, sino que durante la batalla inicial con el Ejército Republicano Libre, como se habían llamado al comienzo de la guerra en el sur, hubo ese avance frontal y ataque en su cuartel general. El momento era tan perfecto que no parecía posible para un humano. El informe sobre la batalla fue un desfile de maniobras tácticas ideales que fueron quizás, pero apenas teóricamente posibles. Las maniobras correctas ocurrieron en el momento adecuado y parecía que de alguna manera estaba supervisando todo desde muy arriba.
Esa es excepcional, a su manera loca. Si al menos no envía un inspector con habilidades excepcionales, podrían recibir un disparo por ralentizar al batallón. Dudo que esa sea la conclusión que está buscando. Eso no puede ser. Ella es la receptora de la insignia de asalto alas de plata y la insignia con hojas de roble. Y ese es exactamente el porqué. Una niña de su edad recibió la insignia de asalto alas de plata, más las hojas de roble, y vive. Normalmente, incluso esa frase sería extraña, se podría decir que era imposible. Si hubiera leído la misma oración antes de la guerra, me habría burlado de ella como una horrible pieza de ficción o una broma hecha por alguien que no está familiarizado con la forma en que el personal trabaja en el ejército y no le daba importancia. Cuanto más lo consideraba, más extraño parecía. La mayor Tania von de Gurechav era una niña, y aún así, estaba tan terriblemente completa como una soldado. Prácticamente todo lo que podía pensar era que algo dentro de ella se había deshecho. Entendía por todo lo que había sucedido hasta ahora que ella era leal al ejército. Lo que él no sabía era hacia dónde se orientaba exactamente su lealtad. Horripilante. Terminemos allí. El reloj avanza incluso mientras debatimos. Mientras las únicas objeciones sean argumentos emocionales, discutir más es una pérdida de tiempo. Zetor interrumpió la disputa, el rastro de una sonrisa irónica en su rostro. Luego arrojó una bomba sobre los empleados y sus miradas en blanco. También juzgó bien darle su permiso. Lergen sonrió. Sigue siendo el mismo de siempre. General. En ese comentario, varias personas que observaron los procedimientos finalmente tuvieron que interrumpir. Eso fue gracioso para Lergen, pero, aparentemente, en realidad estaban preocupados. ¿No son las posibilidades de éxito increíblemente escasas? Ellos pensaban. ¿No terminará esto con nosotros ejecutando una invaluable unidad de élite? O tal vez les preocupaba que tendría un impacto negativo en la moral. Todas esas preguntas estaban implícitas en sus llamadas para detenerla. No preguntaría a menos que creyera que el éxito sea posible. Estaría dispuesto a apostar una de mis botellas favoritas. ¿En serio? Es por eso que se sorprendieron cuando él rápidamente rechazó sus temores. Los miembros del Estado Mayor eran personas brillantes que solo podían pensar dentro de los límites del sentido común. No eran muy buenos para adaptarse a nuevas ideas. Bueno, puedo ver por qué, pensó Lergen cuando lo golpeó. El 213º Batallón de Magos Aéreos es simplemente otra cosa. Involucrarse con ese seguro da una sacudida a tu sentido común. Sí, hablo en serio. Ahora autorícela. No hay forma de obligarlos a entender, pensó Lergen mientras saludaba y se iba. Se dirigía a la sala de señalización para enviar un telegrama a Tania, que sabía que estaba esperando. ¿Ya llegó? ¿Tenemos permiso? Mientras avanzaba, pensó, espero que la Federación se pudra. Asterisco asterisco asterisco. 16 de marzo, 1926 del año unificado, la capital de la Federación, Moscú. Ubicado en una esquina de Moscú se encuentra el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, y solo su nombre era suficiente para que cualquier ciudadano de la Federación se fortalezca. ¿Soy el próximo? Después de todo, a diferencia de las agencias de la Federación más perezosas, no faltaban resultados. Algunas personas en el mundo avanzan apasionadamente con un trabajo que definitivamente no les gustaría que les apasionara. Seguramente todos quieren que la policía y los bomberos estén entusiasmados, pero no mucha gente apreciaría el mismo entusiasmo de la policía secreta. Entonces, cuando se trata de que el amigo del pueblo, es decir, el Comisariado de Asuntos Internos, la gente común seguramente desearía que no fuera tan dedicado. No, incluso la clase privilegiada de apparatchiks desea desde el fondo de sus corazones que la comisaría de este pueblo en particular sea más vaga.
Después de todo, el Comisariado de Asuntos Internos es conocido por su papel decisivo en la limpieza del Presidium Central del partido. Si estos tipos tuvieran sus ojos en ti, ya sea que fueras un miembro destacado de las Fuerzas Armadas o del partido, tu vida sería muy corta. Como un poder que podría arruinar a cualquiera y a cualquier el día de mañana si así lo elegían, la organización era temida y detestada por todos los ciudadanos de la Federación. Pero el personal del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos no se daba cuenta de los sentimientos de la gente y continuaba con la ejecución meticulosa de sus roles como engranajes en el sistema. Desde colectivizar la agricultura, purgar elementos reaccionarios y exponer el sabotaje hasta tomar medidas enérgicas contra la comunicación secreta con agentes extranjeros, trabajaron devotamente en todo. Ellos declararon abiertamente que, en lugar de dejar que un solo criminal quedara libre por preocupación por dañar a 10 personas potencialmente inocentes, preferirían condenar a 100 inocentes para atrapar a 10 criminales reales. Y probablemente se podría decir que esos mismos miembros del personal encabezaban la caza de brujas moderna. Pero incluso ellos temblaban ante su jefe y gerente, el comisario del pueblo para el interior, el camarada Loría, con la esperanza de no cometer algún tipo de error. En términos de apariencia, era un hombre ordinario y deslucido de unos 40 años, aunque un poco bajo. Pero su nombre era suficiente para hacer que los veteranos experimentados estallaran en sudor frío y se volvieran dóciles bajo los tratos crueles del Comisariado de Asuntos Internos. Sin embargo, Loría, enfrentando sus deberes con la pluma en la mano, se definía a sí mismo como nada más que un burócrata eficiente que se aplicaba a su trabajo. Cierto. Asegúrense de que se manejen de manera aceptable. Como parte de sus deberes administrativos con respecto a los campos de concentración en Silveria, advirtió a un gerente de campo que los trabajadores debían ser utilizados adecuadamente, es decir, con el desgaste mantenido a un nivel gradual, y lentamente reemplazó el receptor. Aunque era consciente de que estaba comenzando una guerra, el estilo con el que abordó sus deberes no cambió ni un poco desde el tiempo de paz. Con calma veía a los seres humanos como estadísticas y se dedicó a cumplir con sus números, ya sea para el frente o la retaguardia. Por lo tanto, para Loría, mientras la guerra fuera algo seguro, solo podía cumplir con su deber. Pero incluso para él, sin lugar a dudas, la decisión de declarar la guerra al imperio fue un acontecimiento feliz que despejó las pesadillas que habían estado ocupando su mente. Aparentemente, el peso de estar constantemente en guardia, sin saber cuándo podría atacar el imperio, era mucho más pesado de lo que imaginaba. ¿Cuánto tiempo había estado atormentado por ese estrés? Desde que planeó la declaración y el ataque furtivo, se había sentido mucho mejor. Como resultado afortunado, pudo aprobar los beneplácitos más rápido y manejar muchos más asuntos que antes. Había purgado la mitad de la lista, por lo que estaba seguro y orgulloso del hecho de que las fuerzas reaccionarias no podían moverse, incluso si el país cambiaba al modo de guerra. No iba a permitir que nadie desafiara los fundamentos de la Federación, ya fuera la clase vacilante que planeaba sabotaje o la facción antisistema. Y como los campos necesitaban la mayor cantidad de trabajo posible, simplemente podía enviar a los soldados imperiales. Genial, todo va bien, así que debería. Pero de vez en cuando, no es tan malo. En este momento, cuando la guerra apenas comenzaba en el frente, notó, debido a un ligero temblor, que se sentía inusualmente reprimido. No podía reprimir el impulso de desahogar sus impulsos. Una vez que se le ocurrió, no dudó en actuar en consecuencia. Soy yo. Sí, trae mi auto. Todo lo que le quedaba por hacer era esperar los informes de los comisarios políticos en primera línea. Eso llevaría algún tiempo. Esperar lo irritaba, no tenía paciencia. Si no podía soportarlo, un poco de descanso para sus regiones inferiores se hacía necesario. Hoy no era un mal día para pasear por la ciudad en busca de un nuevo hallazgo. Los grandes hombres sienten un gran cariño por los placeres sensuales, ¿no es eso lo que dicen? Asegúrese de que esto se haya tramitado para cuando regrese.
Presta especial atención a la limpieza de cualquier persona que haya tenido contacto con imperiales. Exactamente así. Y, por lo tanto, como era un gran hombre, no era de extrañar que tuviera una gran afición por los placeres sensuales. Loría era el tipo de persona que no dudaba en priorizar sus gustos. Dejó el resto del trabajo a sus subordinados, diciéndoles que hicieran un trabajo minucioso con cualquier persona relacionada con el imperio. Se metió en su auto, y le dio al conductor, que estaba al tanto de los detalles, instrucciones concisas. Me gustaría un paseo. Simplemente lo usual. Entonces, el automóvil se dirigió lentamente hacia el centro de Moscú, ocasionalmente interrumpido por un puesto de control o una base de defensa aérea. Realmente no podía quejarse de las obstrucciones a su diversión, ya que él había arreglado los puntos de control y ordenado a los militares que construyeran las bases de defensa aérea. Afortunadamente, no tardó demasiado. Incluso si lo retenían un poco de vez en cuando, algunos de los centinelas eran del comisariado del pueblo para asuntos internos. Una vez que notaban que estaba en un automóvil oficial con un número de placa especial, le abrían las carreteras. Hizo que el conductor lo llevara a una parte de la ciudad con muchos estudiantes y comenzó a mirarlos con la anticipación de una bestia cazando a su presa. Veamos. Había estado tan ocupado últimamente que no había podido divertirse así en mucho tiempo. Realmente ya no tengo paciencia. Sonrió irónicamente para sí mismo. Aún así, por eso miraba con lujuria a las colegialas que pasaban en busca de una que se ajustara a su ideal. ¿Qué hay de esa? No tanto. Él suspiró. Por un momento, la espalda de una chica parecía buena, pero cuando la miró más de cerca, ella no era lo que buscaba. Era un problema de condimento. Si hubiera sido más joven, habría sido su tipo. Desafortunadamente, ella era demasiado adulta para su gusto. Ella se parecía más a una fruta madura que a una verde, un poco fuera del ámbito de su interés. Ella estaba muy cerca. No era como si ella no despertara nada dentro de él. Pero precisamente porque era tan perfecta, sus defectos eran deslumbrantes. No del todo. Si tan solo pudiera haberla encontrado un poco antes, habría estado deliciosa. Antes de darse cuenta, lamentaba lo absurdo del destino. Esa belleza, esa altura, unos años antes seguramente la habría deseado, la habría sacado de la calle. El hecho de que ella fuera tan hermosa, sentía que incluso podría saborearla a pesar de que su incómoda parcial adultez disminuía su deseo. ¡Qué tragedia! ¿Qué pasa? Ah, simplemente no lo es. Sigue conduciendo. Esto es lo que significaba para Loría, mientras miraba a las chicas caminando por la calle, perdiendo el interés. Estaba buscando una flor para recoger, pero después de haber visto una forma decaída de su ideal, ninguna de ellas fue suficiente para él. Desde atrás, una podría verse bien, pero cuando se acercaba, siempre faltaba algo. ¿Debería probar en otro lugar? Fue cuando estaba tratando de pensar en una forma de mejorar su estado de ánimo que sucedió. Después de mirar la tierra durante tanto tiempo. Ah, vaya, levantó la vista y notó manchas oscuras colgando en el cielo occidental. Mientras pensaba en qué lugares extraños estaban, se dio cuenta de que estaban vestidos de camuflaje, ciertamente no se parecía en nada al plumaje de ningún pájaro. ¿Qué idiotas son estos? La totalidad de Moscú ya había sido declarada zona de exclusión aérea. Se suponía que nadie estaría en el aire si no fuera por un desfile o ceremonia militar. Naturalmente, esta era una violación flagrante de las reglas. Están reprobados. Con ojos que contenían tanta muerte que podría haber matado a alguien con una mirada fulminante, prometió castigar a los tontos. Por eso no puedo confiar en las fuerzas aéreas o los magos. He enviado a muchos a los campos de concentración y todavía no aprenden. Después de pensarlo, la mente astuta de Loría se preguntó algo. ¿Magos?
No debería haber quedado ningún mago en el área. Él mismo había encabezado la caza, no para brujas sino para magos. Debería haber sido físicamente imposible para cualquier mago incluso estar cerca para romper las reglas. No podría haber quedado ninguno. ¡Qué demo! En realidad, estaba gritando muy a su pesar, sin los medios para preocuparse por las apariencias. ¿Qué diablos está pasando? Incluso esa pregunta sin salida entró en la cabeza de Loría. Pero en el momento siguiente, los movimientos de las manchas de magos ante sus ojos no dejaban lugar a dudas. Los magos asumieron tranquilamente la formación de ataque antisuperficie. Incluso desde el suelo, se dio cuenta de que era una maniobra magnífica. Ningún miembro estaba fuera de lugar, incluso podrías haber llamado relajada su actitud. Y Loría sabía que los magos del ejército de la Federación no podían llevar a cabo una maniobra tan bien ordenada. Por supuesto que lo sabía. Él fue quien los purgó y los arruinó. Lo hizo para que la clase que había convertido al antiguo establecimiento de magos en sus aliados nunca más tuviera el poder de oponerse al partido. Solo quedaban unos pocos reaccionarios en el ejército de la Federación, y habían caído tanto que la gente les dio la espalda. No quedaban unidades que pudieran realizar tales maniobras, y si las hubiera, las habría enviado a Silveria para que el dominio Akitsushima las matara en el conflicto fronterizo. Entonces estos no eran magos de la Federación. En cuyo caso, por proceso de eliminación, sus identidades eran claras: son enemigos. Son del ejército de una nación hostil. Después de darse cuenta, esta vez gritó con verdadero abandono. El ejército imperial, ¿qué? Eso no puede ser. Capítulo 2. Una visita de buena voluntad. Parte 2. 16 de marzo, 1926 del año unificado, sobre la capital de la Federación, Moscú. Al alcanzar al cielo sobre la capital de la Federación, Moscú, la comandante del 203º Batallón de Magos Aéreos, la mayor Tania von de Gurechav, se da cuenta de que ha ganado su apuesta. En un estado de ánimo de sí, incluso sonriente, Tania mira hacia las calles de Moscú que están a punto de saludar como representantes del ejército imperial. Mientras mira bien, se da cuenta de las molestas estatuas de bronce llamativas en el aeropuerto internacional más urbano del mundo. El imponente palacio del pueblo no puede haber sido construido sin montones de hiel. Las estrellas rojas centelleantes son de muy mal gusto. Bien. Tania sonríe con tolerancia. Para empezar, no espero mucho sentido por parte de los comunistas, y no soy del tipo que se preocupa por la forma de mis objetivos. Si hay algo sobre lo que soy particular, es que un rojo muerto es un rojo bueno. Si los acuerdos internacionales no impiden que Tania bombardee la capital comunista, eso es bastante satisfactorio. AVA 01 a todas las unidades. Normalmente, volar sobre una ciudad capital de una manera tan casual sin enfrentarse a la defensa aérea, mucho menos a una intercepción, sería imposible. Normalmente, no puedo decir que las cosas no sean complicadas debido al estallido de la guerra. Aún así, Tania tiene que esbozar una sonrisa. Están teniendo éxito en una incursión penetrante de larga distancia sin apenas preparación. Si es tan fácil entrar, la defensa aérea de la Federación no tiene valor. Gané esta apuesta, ¿eh? Le dije que incluso un chico universitario podría romper esta defensa, ¿no? 02 a 01. Ciertamente lo hizo. ¿Ves? Tania sonríe al capitán Weiss, quien había desaprobado el plan de bombardeo de Moscú. En respuesta al genial "te lo dije" de su comandante. Weiss sabe que ha sido derrotado y levanta la bandera blanca. Aprecio su aceptación deportiva de la verdad, pero eso no significa que conseguirá piedad alguna. Por tanto, tropas, cuando regresemos a base, todas las botellas favoritas de 02 son suyas para beberlas. Wow, el vicecomandante invita, lo espero con ansias. Suena como una buena oportunidad, así que por favor también cuente conmigo.
En momentos como este, la forma en que los tenientes primero Cerebriakov y Grants bromean es intrépida. Es un vuelo alegre y armonioso sobre el territorio enemigo. Casi te da la ilusión de que el cielo es libre, a diferencia del suelo infestado de comunistas. Si invitara a ellos dos, entonces no se olvide de mí. Y a beberlas, sí que lo haremos. Esta es nuestra mayor misión desde la de la playa el verano pasado. Contra el alcohol, nunca me verá en retirada, ni siquiera un paso. 02 a todas las unidades, vaya descaro tienen ustedes. Este es un ambiente prometedor para la charla en el lugar de trabajo. Ser bendecido inesperadamente con alcohol etílico mejora la moral de Grants y los demás oficiales, lo que mejora el espíritu de trabajo en equipo en todo el batallón. Podemos ir a trabajar en solidaridad. En ese caso, podemos hacer esto. Tania esboza una sonrisa y piensa cuán confiables son sus tropas, manteniéndose adecuadamente relajados, pero sin bajar la guardia mientras vuelan. Entonces ella ladra órdenes. 01 a todas las unidades. Está bien esperar la amable oferta de 02, pero antes de la recreación viene el trabajo. Fórmense de inmediato para un ataque antisuperficie. Repito, prepárense de inmediato para un ataque antisuperficie. Se organizan rápidamente en una caja de combate. Los movimientos del 203º Batallón de Magos Aéreos son sobresalientes. Mantienen una distancia adecuada entre sí cuando comienzan a dirigirse hacia el centro de Moscú. Fue entonces cuando Tania tuvo la sensación de que tal vez podrían ir un paso más allá. Hasta ahora, los únicos obstáculos que han encontrado en el cielo han sido las aves o el clima. A pesar del largo vuelo, sus magos no están terriblemente exhaustos. Tienen energía de sobra. Al llegar a su destino, su poder de combate está mucho más cerca de lo habitual de lo que sus mejores estimaciones indicaron que lo estarían. Aún deberían tener suficiente energía para retirarse incluso si realmente van a la ciudad en lugar de simplemente de hacer un ataque relámpago. A este ritmo, tal vez puedan escapar hacia el norte hacia el antiguo territorio de la Alianza Entente bajo el control del ejército imperial. Tania murmura para sí misma y luego les dice a las tropas que van a llevar a cabo una destrucción eficiente. El plan original era realizar un sobrevuelo como máximo, una demostración. Específicamente, iban a tomar una página del manual de John Ball y volar en círculos sobre la capital enemiga. Nos enfrentamos a comunistas, así que nada sería mejor que derribar su orgullo y bajarle los humos, o más bien, Tania había estado pensando en eso como su objetivo. Pero en realidad, le han dado más opciones que una simple actuación. Estoy revisando el plan. Primera compañía, van conmigo. Voy a hacer volar las estrellas rojas en ese palacio del pueblo grande e irritante. El resto de ustedes, ataquen cualquier instalación gubernamental que puedan encontrar. Si no estamos siendo interceptados, puedo vivir mi sueño de limpiar Moscú. Segunda compañía, acaben con esa monstruosidad de bronce en la plaza y las momias, si pueden. Derribar esa estatua de bronce de Joseph es el sueño de otro capitalista. No creo que tantas estatuas de esta importancia hayan sido derribadas en mi propio mundo, pero no hay una regla que diga que no puedo hacerlo aquí. Por el contrario, es una gran oportunidad. Aprovecharemos esta oportunidad para ser los primeros en realizar la acción histórica de destruir monumentos comunistas. Tania se ríe para sus adentros. Si es posible, quiero conseguir esas momias en el mausoleo que la gente adora tan bien como ídolos. Dicho esto, si es posible, está bien. Tercera compañía, sometan y destruyan el edificio más alto de Moscú, el que tiene una vista de Siberia. Erradiquen a la policía secreta. E intimidaremos a la policía secreta. Esto es tan divertido que apenas puedo soportarlo. Dicen que puedes ver a Siberia desde el sótano de esta antigua oficina de la compañía de seguros. Seguramente, quemar todos sus documentos clasificados es lo más desagradable que podemos hacerles. ¿Quién dijo que puedes adelantarte haciendo cosas que a otras personas no les gusta? Tenía razón. Cuarta compañía,
ataquen el Kremlin. No se contengan. Causen tanto daño como puedan. Aparentemente, el ejército estadounidense tenía una regla contra el bombardeo del Palacio Imperial, pero no estamos sujetos a tales restricciones. ¿Y qué si el ejército alemán no permitiera el bombardeo de la familia real británica? Eso no tiene nada que ver conmigo. Somos el ejército imperial. Sirvamos al mundo humano matando a los osos en el Kremlin. Comandante del batallón de todas las unidades, este es un escenario de ensueño para todos los capitalistas. Los futuros capitalistas estarán celosos de nosotros en este momento. Este es definitivamente el tipo de cosas que impresionarían a los anticomunistas incondicionales y les haría desear estar aquí. Muy bien, tropas en marcha. Sí, señora. Cuando las unidades se extienden y se forman, finalmente comenzamos a disparar fuego antiaéreo. Oh, entonces tienen posiciones de defensa aérea. Los cañones de alto ángulo que se disparan desde el suelo ciertamente son una amenaza. Incluso un miembro de élite del 203º Batallón de Magos Aéreos quedaría más que carbonizado por un golpe directo. Mantengan un ojo agudo en el suelo. Insta a las voces que se entrecruzan entre las unidades, pero muy pronto, los canales están llenos de impresiones casi decepcionadas. Es una intercepción bastante esporádica, y su puntería es horrible. Parece que están disparando hacia todos lados. ¿Deberíamos golpear sus posiciones defensivas? Serebriakov se acerca con una pregunta. No es que Tania no esté tentada, pero sacude la cabeza después de un momento de vacilación. Incluso si el fuego antiaéreo de los comunistas es patético, sigue siendo fuego antiaéreo. No se me ocurre ninguna razón para incurrir en víctimas adicionales. Entonces, disculpe la sugerencia. No podemos divertirnos demasiado y olvidar a qué hora necesitamos ir a casa. Oh, teniente, tiene razones personales para tenerle rencor a los comunistas, ¿no es así? Sí, mayor, pero eso era cuando era una niña. Al darse cuenta de ese hecho, Tania se encarga de aclararse. No tiene que ocultar cuánto los odia, teniente. Señora. Una peculiar mirada en blanco aparece en la cara de Serebriakov, y Tania sonríe como si dijera que entiende todo. Serebriakov vivía en la Federación. Como es un ser humano decente, seguramente debe haber sufrido a manos de los comunistas. Es fácil imaginar que ella debe estar ardiendo con el deseo de matarlos a todos. No le diré que no deje que el odio la gobierne. Mientras sea fiel a su deber, apoyo sus sentimientos. Por supuesto, es mejor si se controla a sí misma, pero, siempre y cuando siga las reglas de enfrentamiento, la respaldaré. Su ayudante intenta decir algo, pero Tania le dice que no se preocupe. Cubrir los errores de mis subordinados no es mi pasatiempo ni nada, pero si uno de ellos es criticado a pesar de que tiene razón, no dudaré en apoyarlos. Sé un poco de su historia. Cuento con su conocimiento del terreno. Haga un buen trabajo allá abajo. Espero que podamos cumplir su tan querido sueño. Tania le da una palmada en el hombro a Serebriakov y luego murmura, hora de la guerra. Mientras toma la iniciativa y da la orden de formación de ataque. Todas las unidades causen estragos como el comandante de su compañía lo considere conveniente. Anunciaré nuestro retiro a través de una señal de bengala o de una transmisión en un área amplia. ¿Cuál es nuestro objetivo táctico? Hagan una cantidad moderada de daño y búrlense de ellos hasta cierto punto. Ni más, ni menos. Quiero que presuman de verdad. Tengo grandes expectativas de su destrucción creativa. Hemos llegado a los cielos de Moscú, pero lo que estamos a punto de hacer es esencialmente lo mismo que la incursión de Doolittle en Tokio. Es como si estuviéramos emulando la propaganda del imperio estadounidense. La Federación es un país con una capa de ostentación. Contra la Federación, donde la nación es ficticia y lo único que respalda un sentido de nacionalidad es la propaganda,
perturbar la noción de que el partido es todopoderoso es más efectivo. Esencialmente estamos lanzando bolas de barro a su reputación. Más que nada, por lo estratégicamente efectivo que es, realmente obtienes el máximo impacto por un esfuerzo mínimo. Podemos esperar que este tipo de acoso los moleste. Después de todo, son estos tipos. En lugar de enviar refuerzos a las líneas principales, probablemente perderán un tiempo precioso para evitar que vuelva a ocurrir y echar la culpa. Sería genial si hicieran una autopsia con toneladas de autocrítica. Y esa es otra razón. Tanya le recuerda a su batallón sus objetivos operativos. Nuestro objetivo en esta operación es darle una paliza al orgullo de la Federación. Piensen en ello como tumbar a patadas una puerta podrida. ¿Dejaron que el ejército imperial penetrara el espacio aéreo sobre la capital? Seguramente, todas las personas encargadas de prevenir eso han perdido la cara de una manera espectacular. Definitivamente están tratando de ocultarlo, pero, si arrasamos los 11 ogros yanquis que bombardearon Tokio con bombarderos convencionales lanzados desde un portaaviones. Probablemente son los únicos que pudieron lanzar aviones convencionales desde un portaaviones. Cielos, si destruimos los edificios y monumentos de los que están tan orgullosos, será difícil pasarlo por alto. Si su capacidad de hacer la guerra se ve obstaculizada por sus esfuerzos de encubrimiento inútiles, eso podría ser un efecto secundario de... Hagámosles desear que nunca hubieran nacido. Sí, señora. Muy bien, hagamos esto bien, comienza el ataque. La caja de combate se divide en 4, y Tanya hace que su compañía se tome su tiempo para avanzar en el centro de Moscú. Los magos imperiales vuelan de un lado a otro por el cielo en formación triunfante. Incluso graba un video con su orbe de cómputo para relaciones públicas. Manteniendo tanto a la ciudad como a sus subordinados en el marco para que quede claro que es Moscú, se inclina lentamente en un giro. Entonces ella tiene una idea. Primera compañía, ¿por qué no cantamos el himno nacional? Ja, 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 ja. Maravilloso. Esa es una gran idea, mayor, y amplifiquémoslo. Sus hombres reaccionan positivamente. Muy bien. Realmente no me gusta cantar mientras opero en un grupo, pero sí es para burlarse de comunistas mientras se sobrevuela sobre sus cabezas, estoy a favor. Utilizamos una fórmula que amplifica el sonido para beneficio de la gente de Moscú, que probablemente no tiene idea de lo que está sucediendo. Se siente como dirigir una orquesta. Esto es un poco divertido. Ella canta el himno imperial cuando sus emociones aumentadas lo dictan, dejándolo sonar en los cielos de Moscú. Es inmensamente agradable, pero lo que profundiza aún más su felicidad son las buenas noticias que siguen llegando. Ada 06 a 01, tengo una gran vista de Silveria. 01 a 06, ¿se está quemando bien? 06 a 01. Ah, me recuerda a querer quemar mi boleta de notas cuando era niño. Los documentos exhiben una combustión superior. Un alegre informe de un subordinado en el área que, desde el cielo que puede ver, está envuelto en llamas rugientes. Los comunistas deben estar en pánico. Solo el pensamiento es estimulante. Esto definitivamente vale una medalla. Cuando regresemos, tendré que solicitar las condecoraciones de todos. Ja ja ja, estupendo. Por cierto, esa es una música de guerra deliciosa que tienen allí. Nos encantaría unirnos a ustedes. Espléndido, hagamos sonar las trompetas de la civilización, canten para que puedan escucharlos hasta en Silveria. Que las trompetas sean una advertencia para los comunistas de que su ruina está cerca. Este puede ser nuestra trompeta de Jericó. Cantando con todas sus fuerzas, Tanya y su compañía se acercan a su objetivo designado, el Palacio del Pueblo. 01 a todas las unidades, preparen sus fórmulas. Objetivo, ese montón de mierda. Objetivo, ese montón de mierda. A la distancia y altitud apropiadas,
Tania manifiesta alegremente su fórmula y la deja volar. No hay forma de que falle un objetivo estacionario, y la fórmula de explosión se estrella directamente contra el edificio de hormigón armado. Ja, 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 qué divertido. Ya sea debido a una arquitectura de mala calidad o materiales defectuosos, no tengo seguridad de cuál, el Palacio del Pueblo ya está en la lista. Parecía innegable que tomaría algunas rondas, pero cuando ve que el edificio comienza a colapsar ya. Sí, tiene que ser el resultado de una construcción apresurada. Estos edificios de concreto que los comunistas aman tanto son más frágiles de lo que pensaba. Tania se burla, pero un informe de la cuarta compañía arroja un balde de agua fría sobre su sonrisa. Depende del lugar, creo. Hada 09 a Hada 01. Lo siento, pero estamos teniendo problemas con las defensas del Kremlin. La pared exterior es extrañamente resistente. ¿Intentaron un ataque deliberado? Sí, pero esto es una locura. Incluso las rondas penetrantes de acero antibase rebotan de inmediato. Demonios, entonces la distribución del concreto estaba totalmente desequilibrada. Supongo que el Kremlin tiene mayor prioridad que la gente. Si el hormigón armado es tan grueso que repele los ataques de la cuarta compañía de Grants, será realmente difícil traspasarlo sin un cañón. Cargas con múltiples fórmulas serían algo a considerar, pero apenas tenemos explosivos. Estamos equipados para una misión de reconocimiento de largo alcance. Y en términos de balas de fórmula, ni siquiera tenemos tantas rondas de acero para penetrar paredes de fortificación. Si es tan problemático avanzar, ¿eso hace que sea aún más importante atacar? Si supiera con certeza que el imbécil Stalin estuviese allí, podríamos perder a Grants y tener a toda la cuarta compañía mordiendo el polvo, y aún así valdría la pena, pero estamos hablando ese imbécil de Stalin. Si las cosas se ponen difíciles, seguramente habrá escapado. En ese caso, podría ser mejor que la cuarta compañía cambie los objetivos y se dirija a otro lugar. Para aprovechar al máximo nuestro tiempo limitado, hacer que destruyan un objetivo blando podría ser más efectivo. 09. Haga que la cuarta compañía cambie los objetivos de inmediato. Sí, señora, inmediatamente. En serio, eso de verdad aguó mi fiesta, Tania está pensando, pero en el siguiente instante, llegan las mejores noticias. 04 a 01. Aplastamos al señor Joseph. Repito, aplastamos al señor Joseph. ¿Debe sentirse bien? No podría estar más fresco. Tania hace un cálculo rápido, repasando la situación para asegurarse de que están acosando al enemigo tanto como sea posible. Han atacado al Kremlin lo suficiente como para ser una molestia, y el Palacio del Pueblo y la sede de la policía secreta están en llamas. La segunda compañía, que fue enviada para volar esa estatua al culto a la personalidad, ha cumplido su misión con facilidad. Sin duda es bueno sentirse tan renovado. Tengo celos. Patear la estatua de Joseph debe haberse sentido genial. Bueno, pensé que por todo el orgullo que tenían en esa cosa, estaría fuertemente vigilada, pero si no es así, tal vez valga la pena emprender una pequeña aventura. Como si pudiéramos poner una bandera imperial en el centro de la plaza, como en Iwo Jime. No tengo la seguridad de cómo me siento acerca de imitar a los marines, pero... No, lo que es bueno es bueno. La belleza formal es belleza. Es maravilloso que podamos derrotar a los comunistas sin siquiera esperar a que los filósofos debatan. Enarbolaremos la ondeante bandera imperial dentro de los corazones de todos los comunistas. El impacto político será enorme. Y ni siquiera es un gran riesgo, ya que ya hemos tomado la plaza. Sobre todo, la bandera imperial ondeará en la capital de la Federación. Los rostros arrogantes de los comunistas probablemente se pondrán blancos como las sábanas.
Es innegable que convertirán a Moscú en una fortaleza para evitar que vuelva a suceder, incluso si tienen que sacar una tonelada de material y personal de las líneas del frente para hacerlo. Por lo tanto, en términos de nuestra asistencia a las líneas principales, no hay mejor distracción que podamos crear. Tengo la seguridad de que el general von Zetour estará encantado. Muy bien. Ahora coloquemos una bandera en la plaza y salgamos de aquí. ¿Una bandera? Esa es una buena idea, pero no tengo una conmigo. Tania casi se desanima ante la desafortunada respuesta de su subordinado. Pero ella no tiene que preocuparse. No es una planificadora tan descuidada que no tiene una idea alternativa. No hay necesidad de preocuparse. Sé dónde podemos conseguir una. Para aquellos bien versados en los hábitos de los comunistas, la improvisación no es un problema. El conocimiento es poder. Si sabes algo o no, cambia las opciones disponibles para ti. En este caso, si sabes que a los comunistas les encanta la propaganda, que aman las películas y que también aman la censura, el tema se vuelve bastante simple. Por supuesto, las películas de los comunistas están censuradas por ser políticamente correctas. En otras palabras, desde hace un tiempo, seguramente han estado haciendo propaganda contra el imperio. No puedes hacer una película sobre el malvado imperio sin su malvada bandera. Naturalmente, deben tener un montón de ellas en algún lugar para quemarlas o no. Seguramente, tendrán un montón de banderas rojas de comunistas por lo que consideran su ejército de justicia. En otras palabras, es genial que también tengamos banderas para quemar. Aún mejor si podemos registrarlo en una película. ¿Dónde? De los estudios de cine de los que están tan orgullosos los comunistas. Estoy segura de que tienen banderas imperiales para usar en su propaganda contra el imperio. Oh, tiene razón, mayor. Y el hecho de que Serebriakov tenga una idea de dónde podría estar el estudio hace que Tania sonría. Pensé que la tendría. Suponiendo que no deberían hablar por la red inalámbrica, Tania la saluda y le pregunta a quemarropa. Teniente, ¿sabes dónde está, verdad? Sí, todavía está donde solía estar. No estoy segura si recuerdo exactamente, pero sí es lo mismo que en el mapa que me pasaron antes, entonces conozco el lugar. Espléndido. Entonces sus pedidos son el requisar equipos en el sitio. No olvide las notas militares y un comprobante de pago. Entendido, por supuesto, haremos una solicitud adecuada y no saquearemos el lugar. Ella debe haber captado la broma de mal gusto de Tania. Con un saludo modelo y su misión aceptada, Serebriakov toma varios soldados y desciende a las calles de Moscú. Haremos la película de propaganda en lugar de los comunistas. Con cámaras comunistas. Bueno, quemaremos banderas de la Federación, no las del Imperio. La bandera roja de los comunistas seguramente brillará en las llamas. Solo imaginar esa escena la emociona demasiado. Sí, esto es lo que llamaría estimulante. Y plantaremos nuestra bandera en la Plaza Comunistas. Ah, realmente lamento no haber traído a un periodista. Sí, es repentino, pero eso no significa que podamos agarrar a cualquiera que esté cerca. El siguiente mejor plan es adquirir equipos por nuestra cuenta. Correcto, eso tiene sentido. Voy a recoger las banderas y el equipo. Chicos, quédense aquí y destruyan el mausoleo o algo así. Entendido, estaremos esperando. Teniendo todo en cuenta. Es hora de ir al estudio de cine y disfrutar de un intercambio cultural. ¿Qué si los comunistas tienen cultura? ¿Preguntas? Esa es una gran pregunta, pero no te preocupes. Incluso los países sin litoral tienen marinas, por lo que, en teoría, no sería extraño que los comunistas tengan cultura. Asterisco asterisco asterisco. 16 de marzo, 1926 del año unificado, la Federación, en las calles de Moscú. La voz de oración sonó como una campana.
Era como un creyente que había sido oprimido por tanto tiempo que en esta tierra ahora estaba cantando una oración en el idioma oficial de la Federación para que la gente entendiera. Una voz que purificaba a los impuros, alababa al Rey del Cielo y celebraba la salvación de nuestras almas. Seguido por el ataque a Moscú. Fue una calamidad tal que incluso los no creyentes se vieron obligados a preguntarse si el purgatorio había aparecido en su mundo. Simplemente era demasiado para asimilar. Un contraataque militar y de la policía secreta contra un ejército, especialmente un batallón de magos, terminaría en una paliza. Le tomó solo un instante pulverizar a fondo el honor del gran país tan orgulloso de su poder. Por lo tanto, las botas del ejército imperial golpeaban enérgicamente la plaza enfrente del edificio donde Loría había estado trabajando hasta hace un poco. El mausoleo donde descansaban los líderes de la revolución había sido detonado. El Kremlin, donde estaba escondido el secretario general, casi había caído. Los mejores de la Federación habían intentado hacer retroceder al enemigo, pero su contraataque terminó en una derrota aplastante. Y sus posiciones de defensa aérea demostraron que disparar a ciegas sería tan bueno como un tigre de papel. Hasta donde Loría podía ver, había menos de 50 enemigos. Entonces, para una unidad de magos, ¿eso significaba más de un batallón? Un batallón de magos no era tanta gente. Y aún así, ese pequeño grupo estaba causando estragos sin control. Fue suficiente para aturdir completamente a cualquiera de los altos cargos de la organización del partido. Y esta era la Federación. Cualquier país tendría problemas de responsabilidad, pero, en la Federación terminaría en una purga literal. ¡Ah, qué demonios! Cualquier persona normal vería que el hecho de que Loría estuviera mirando al cielo, paralizado, decía mucho la gravedad de la situación. Los soldados imperiales descendieron con calma. Ante sus ojos había una unidad enemiga que llevaba la bandera imperial. Todos aterrizaron suavemente, comenzando con la chica que los guiaba. Y la comandante enemiga con la sonrisa valiente parecía, desde donde miraba, no ser más que una niña. La hija de alguien estaba pisoteando la capital. ¿Cómo podría suceder tal error ante los ojos de Loría? ¿Y en la capital con el propio Joseph presente? Si Loría fue quien sembró un miedo ilimitado como administrador de las purgas, entonces Joseph fue quien dio las órdenes de ejecución. Cuando los líderes del ejército de la Federación se enteraron de que la capital había sido atacada justo enfrente de Joseph y Loría, todos se prepararon para la condena. ¿Docenas de cabezas de soldados literalmente rodando? En la Federación, eso se consideraría una solución pacífica. El hecho de que los oficiales del ejército de la Federación desviaran su atención de las líneas del frente, incluso por un momento, para preocuparse por la situación política en la retaguardia realmente habló de cuán profundamente el terror había sido machado en ellos. Maravilloso. ¡Qué encantador! Pero Loría, temido por los oficiales de la Federación, actualmente sentía nada parecido a la ira, sino más bien alegría. Las palabras que se derramaron de sus labios temblorosos mientras miraba al cielo eran puras y genuinas. Por lo general, tenía una sonrisa extraña e insincera que podrías llamar la sonrisa comunista. Pero ahora esa máscara había sido arrancada tan completamente que expresó vacilante esa forma de éxtasis más rara, pura y más alta. El objeto de su mirada era la cara más dulcemente tensa de convicción. Solo la idea de hacerla rendirse llevó el autocontrol de Loría a sus límites. Cuanto más miraba, más loco se volvía. Agarrado por una emoción indescriptible, sintió que su mente se estaba transformando de una manera indescriptible. Oh, esto es amor a primera vista. Él la deseaba. Quería fijar a esa pequeña niña debajo de él. Ah, quiero saber tanto que no puedo soportarlo. Loría tenía ojos solo para ella ahora. Ya nada más le importaba. La quiero. Debo tenerla.
Tengo que tenerla a ella. La había visto a ella. Había encontrado el objeto de su anhelo. De ahora en adelante, todas las demás se verían como títeres. Él estaba seguro de ello. Nadie podría reemplazarla. Su expresión audaz era tan hermosa como una obra de arte. Estaba radiante incluso en las calles devastadas por la guerra de Moscú. Incluso sin adornos, tenía una belleza que no podía ocultarse. ¿Y esa voz, qué encantadora? Su oración en forma de canto sonó como una campanada relajante. Incluso cantando el himno imperial, su voz era magnífica. Tengo que hacerla jadear con esa voz gloriosa. Ah, no, está bien, pero, tal vez antes de eso podría hacerla torcer esa cara bonita. Oh, espera, también sería genial hacer sonrojar ese rostro digno de vergüenza complacida. Ah, esto es demasiado. La necesito. Voy a explotar. Debo tenerla a toda costa. Quería poner sus manos sobre ella sin importar qué. No diría que no quería poder. Pero qué pequeño, trivial impulso que se comparaba con este. Esto era amor. La tendré. Ah, sí, ella será mía. Mi muñeca perfecta. Ah, no puedo esperar. Estoy tan impaciente que prácticamente quiero acercarme a ella en este momento. Brillante, así que esto es romance. Estoy tan mareado, y a mi edad. O, tal vez inquieto. De todos modos, estoy seguro de que esto es lo que quieren decir sobre no poder simplemente quedarse quieto. Me siento lleno de impulso y determinación para superar cualquier lucha en este momento. No me detendré ante nada. No me importa lo que haga falta. Sí, haré cualquier cosa. Para alcanzar su objetivo, no se detendría ante nada. Ni siquiera consideraría detenerse. Para tenerla, haría un trato con cualquier demonio. Se comprometería con cualquier rival político. Haría uso de cualquier disidente. La deseaba tanto que incluso perdonaría a los magos que había enviado a Silveria para su ejecución. No, eso es exactamente lo que debería hacer. Si puedo llevármela, no me importa quién lo haga realidad, incluso si son una amenaza para la ideología. Ah, pronto. Quiero recoger esa flor lo antes posible. Capítulo 2. Una visita de buena voluntad. Parte 3. 17 de marzo, 1926 del año unificado, Mancomunidad, Londinium. La desgracia de los demás sabe dulce como la miel. O al menos, el sufrimiento personal sabe a arsénico. Pero por una vez, en un caso realmente raro, los jefes del gobierno de la Mancomunidad no pudieron deleitarse con la miseria de otro país. Bueno, no es que simpatizaran, pero, aún así. Entonces, no hay error. La pregunta áspera del primer señor del almirantazgo contenía una cantidad extraordinaria de agotamiento. La armada se había estado preparando a toda velocidad desde que comenzó la guerra, pero ya había escaramuzas en las líneas comerciales. Mantener esas líneas de comercio estaba destruyendo incluso la dura psique del primer señor. Y luego este informe. Quería meterse en la cama con una botella de vino a pesar de que no era su culpa, esa era la mala noticia. Sí, señor, es lo último a través de la embajada. Por supuesto, con tales noticias, la inteligencia era un mensajero inoportuno. Cualquiera quiere dar la bienvenida a alguien con buenas noticias, no está mal. Entonces, en lugar de ser tímido, es mejor hacerse el indiferente. Habiendo decidido así, el mayor general Abergram de la División de Estrategia Exterior trabajó para reprimir su expresión y dio el informe secamente. Aunque un pequeño número de unidades magas había invadido y atacado Moscú. El primer aviso fue un informe de emergencia realizado por un oficial de inteligencia que acababa de ser asignado a la embajada. Los magos imperiales están dando vueltas sobre Moscú. La primera vez que lo escuchó,
pensó que era algún tipo de operación de propaganda. Dar vueltas era con fines de demostración. Todos se maravillaron, pensando que era propaganda elevar la moral y alardear de sus victorias contra la Federación, maravillados porque habían logrado acercarse a la capital de un país con el que estaban en guerra. Las principales organizaciones gubernamentales de Moscú han sido atacadas a fondo. Pero a medida que las cosas se aclararon, la maravilla se convirtió en miedo y asombro. Supuestamente era solo una pequeña unidad de magos, pero en algún momento, se convirtió en un regimiento. Luego, varias unidades se dividieron y cargaron simultáneamente, y el incidente se consideró un ataque real en lugar de una demostración. Lo que lo hizo definitivo fue la magnitud de la destrucción. Según el personal de la embajada en Moscú, como mínimo, la policía secreta y la Plaza de la Revolución habían sido destruidas. No estaban seguros de si era cierto o no, pero los informes decían que también se había plantado una bandera imperial en la plaza. Al mismo tiempo, llegaron otros informes no confirmados, que decían que se había llevado a cabo un gran ataque contra el Kremlin y que estaba al borde de la rendición. La ciudad aparentemente estaba en pánico extremo, pero debido a eso, los detalles sobre el alcance del daño no estaban claros. No obstante, era cierto que los perpetradores eran magos imperiales. Incluso si era un regimiento, eso significaba un máximo de 100 personas. También era posible describirlo como un ataque furtivo penetrante realizado por una unidad relativamente pequeña. Dicho esto, según el informe, el daño que causó fue intenso. Aquí fue donde entraba la parte difícil, una pesadilla para los encargados de la defensa. No había garantía de que la mancomunidad evitaría las pérdidas sufridas por la Federación. Necesitamos repensar nuestra defensa aérea. Era un poco tarde, pero los funcionarios habían reconocido cuán frágil era la defensa aérea de Londinium. El malecón todavía estaba en buena forma, no se permitiría ninguna invasión marítima. La armada de la mancomunidad protegería sus aguas. Pero a menos que pudieran ahuyentar a los invasores del cielo, no significaban nada en este caso. ¿Podemos detener el valor de un regimiento de unidades enemigas? No estoy completamente seguro si podríamos detener una invasión. Mientras tanto, los rostros de los miembros del personal del ejército que se enfrentaban al problema estaban a un tono de pálido. Su sistema de defensa aérea, que realmente cubría solo la capital, en el mejor de los casos, preveía bombarderos de vuelo lento. Habían construido puestos de seguridad, como los sitios de radar en el extremo sur del continente, pero no fueron diseñados con magos ágiles que venían de lejos en la escala de un regimiento o un batallón en mente. Si, hipotéticamente, fueran atacados en un ataque a la escala del que sucedió en el este, sería increíblemente difícil evitar una incursión de los cielos sobre la capital. ¿Y luego qué pasaría? La mancomunidad estaría expuesta a la misma desgracia que la Federación. El simple pensamiento era horrible. Y los empleados pudieron ver que no tenían forma de eliminar esa posibilidad. Y debido a esa comprensión, sus estados de ánimo cayeron en picado. Entonces, ¿podríamos estar expuestos a la misma desgracia que sucedió en la Federación? En la actualidad, no podemos descartarlo por completo. Eso es evidente para todos. Con esa irritación detrás de su puño, el primer ministro golpeó la mesa y cortó las quejas. Lo que necesitaban eran contramedidas. Está bien. Quiero saber cómo vamos a lidiar con eso. Si hay algo que quieran, los escucharé, así que dense prisa y díganmelo. Si no lo hacen y sucede algo, ustedes serán los únicos responsables. Incluso un militar de alto rango debe aceptar su destino y enumerar obedientemente el equipo necesario cuando se enfrenta a un deslumbramiento como ese. Fortalecer la red de defensa aérea será nuestra máxima prioridad. Además, nos gustaría estacionar aviones de combate y unidades de magos en un cuerpo de defensa de la patria. Y el jefe del Estado Mayor cambió de marcha con una rapidez que podría describirse como fácil. Justo el otro día, había estado lleno de confianza.
pero cambiar de opinión era lo único que podía hacer rápidamente. ¿O tal vez debería decir que tiene talento para aprender su lección? Eso es mucho mejor que los generales que se adhieren a los clásicos y nunca aprenden. El primer ministro decidió aprobarlo. Pero hacer eso limitará la cantidad de tropas que podemos enviar al sur del continente. La flota del mar interior y el cuartel general de las fuerzas regionales allí abajo han presentado reiteradas solicitudes firmadas conjuntamente. Todavía tenemos una región de amortiguación estratégica hasta Arek. No creo que haya ninguna razón para sacrificarnos por la República. El secretario de Asuntos Exteriores protestó apresuradamente, pero la respuesta del ejército era indiferente. Bueno, desde su perspectiva, se vieron obligados a ser considerados con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero eso no significaba que tenían la obligación de aceptar esta crisis que amenazaba con pisotear seriamente su honor. El Ministerio de Asuntos Exteriores tenía su propia posición, sus propias razones para plantear las constantes solicitudes de la República Libre de más refuerzos en el sur del continente. La República Libre no estaba dispuesta a dejar que su aliado abandonara las líneas de batalla y viceversa. El ejército también entendió lo que era importante. Pero el ejército tenía sus propios motivos e intereses. Estoy de acuerdo, pero eso solo puede funcionar hasta cierto punto. El que intervino con una ligera reserva adicional era del personal naval. Al escuchar el comentario, todos recordaron que el personal de la Armada tenía una buena impresión de las fuerzas combinadas de la flota del mar interior y los restos de la flota republicana. Como mínimo, querían mantener la región de amortiguación estratégica hasta cierto punto para proteger el canal y las colonias. Para ese fin, sería mejor si pudieran hacer que los restos de la República continúen luchando, en cualquier estado en el que se encuentren. Bueno, este tren de pensamiento es la razón por la que la República nos odia. Por supuesto, va en ambos sentidos. Por el contrario, ¿qué pasa si intentamos lo mismo? Cambiemos de tema. Ese debe haber sido el canciller del Tesoro, pensó. Propuso mirar el tema desde un ángulo diferente con una sugerencia flexible. En efecto, no creo que sea una mala idea, pero ha tirado un salvavidas, así que debería tomarlo. Con ese pensamiento, decidió incluirlo en el debate. Parece difícil. Incluso por lo que sabemos de su posición, el ejército imperial tiene 3 batallones de magos en la capital. Pero la respuesta del ejército fue inmediata. Por lo que parece, habían considerado la misma idea, pero no la habían propuesto porque ya habían llegado a esa conclusión. ¡Qué gran bienvenida! Parece ser la unidad de instructor, el arsenal técnico y un batallón de reclutas de reemplazo. Parecen tener mucho poder de lucha de sobra. El primer señor del almirantazgo lanzó un suspiro muy a su pesar, representante de la creciente aversión de todos los funcionarios. Aunque tenía sentido que esas unidades estuvieran en la capital, no pudieron evitar lamentarse por su presencia y preguntarse por qué tenía que ser así. Podemos suponer que la unidad de instructor tendrá una competencia real. Independientemente de lo que sucedería si los reclutas nos recibieran, si la unidad de instructores interceptara, no podríamos avanzar con números iguales. Además de eso vino el clavo de inteligencia en el ataúd. Por lo que dicen los informes, la unidad de instructores estaba compuesta por las élites de la élite. Aunque no aparecía en el frente con mucha frecuencia, todos sus miembros eran veteranos experimentados, por lo que estaban acostumbrados a combatir. Por el contrario, dado que no estaban agotados, el análisis indicó que serían aún más fuertes que cualquier unidad aleatoria. ¿No es por eso que haríamos un ataque furtivo? Fue un poco tarde en la discusión, pero el canciller del Tesoro planteó una pregunta. Ciertamente, ese era el punto de un ataque furtivo. Dado que el ataque del Imperio contra la Federación podría clasificarse en términos generales como algo similar a un ataque furtivo, entonces hubo una posibilidad, ¿no? Esa era la esencia de la pregunta. Dicho esto, el comentario fue de un civil.
Debido a la batalla del Rin, el Imperio ya tiene líneas de advertencia antiaéreas en el antiguo frente del Rin. Sería extremadamente difícil pasar por su red de intercepción sin ser detectado. Si sabes incluso un poco sobre la batalla del Rin, en otras palabras, si consideras que cualquier soldado sabría sobre las posiciones defensivas en esos frentes, entonces sabes que sería difícil realizar un ataque furtivo. Las redes de alerta en el Rin estaban tan apretadas que incluso el ejército imperial tuvo que intentar abrirse paso por la fuerza bruta en lugar de un ataque furtivo. El hecho de que el Imperio ya ganara en el frente del Rin no significaba que debían abandonar sus posiciones defensivas. En todo caso, probablemente se han pegado rápidamente a sus líneas de advertencia. El llano Hebergram ha realizado inspecciones repetidas y nunca ha encontrado un agujero. En ese caso, sería casi imposible pasar sin ser detectado. En ese punto, en realidad podría valer más la pena involucrar deliberadamente las líneas de advertencia en un ataque de acoso. Podrían obtener el apoyo de la Marina y enviar magos marinos, pero las posibilidades de éxito se consideraron bajas. En cualquier caso, era imposible someter a la flota a la superioridad aérea enemiga en territorio enemigo. Y considerando lo valiosos que eran los magos marinos, era un riesgo demasiado grande. Bueno, ni siquiera tuvieron que pensar en eso, porque de todos modos no había forma de que la Marina pudiera ser retirada de las líneas del frente. Es la conclusión de cada servicio que sería demasiado difícil para nosotros atacar. Al final, todo lo que la mancomunidad podía hacer era ganar tiempo y desarrollar su fuerza para una contraofensiva. No querían admitirlo, pero si el Imperio y la Federación no se aplastaban, la mancomunidad podría no tener la oportunidad por un buen tiempo. Se podría decir que la situación era bastante incómoda. Muy bien, ¿cómo debemos manejar a la Federación? Pero en ese caso, una guerra de desgaste entre el Imperio y la Federación era una necesidad absoluta. Molesto, el Imperio ya había sacudido bastante las cosas con su ataque a la capital de la Federación. La Federación tendría que estacionar muchas tropas en la retaguardia para la defensa, lo que significaba que sus actividades en las líneas principales contra el Imperio serían limitadas. Esa era la razón principal por la que la mancomunidad no podía deleitarse en la desgracia de la Federación. Parece que ya han reasignado unidades para defender la capital. En otras palabras, las tropas leales y decentemente competentes habían sido desviadas de otro lugar. La mancomunidad hubiera preferido tenerlos en las líneas principales luchando hasta la muerte con el ejército imperial. Las unidades imperiales que participaron en el ataque ya se han retirado. La Federación está siendo vaga, pero parece que las unidades que enviaron en su búsqueda fueron sacudidas o derribadas. Somos de la misma opinión. La inteligencia ha concluido que se perdió el contacto. Y el hecho de que las unidades que participaron en el ataque se retiraron de manera segura indicaba la posibilidad de que volviera a ocurrir. Se temía que las élites del ejército imperial volverían a atacar una capital. Una nación despótica como la Federación definitivamente no permitiría que ocurriera lo mismo dos veces. Haría demasiado daño a la autoridad política y militar de la nación. Ciertamente, no imaginaban que los oficiales militares de la Federación estaban ansiosos por literalmente mandar rodando sus propias cabezas. Naturalmente, se verían grabados con restricciones operativas y terminarían con toneladas de soldados ociosos. Además de eso, la noticia de que el ejército imperial atacó a Moscú y luego regresó tranquilamente a la base sin duda aumentaría la moral imperial. Teniendo en cuenta que no había forma de que la moral de la mancomunidad se elevara, era algo más de lo que debía ser cauteloso. ¿Podemos controlar la información? Un encubrimiento sería inútil. Cada taberna y cafetería ya está llena de noticias de que Moscú ha sido pisoteada bajo las botas del ejército imperial. La historia ya había tenido un impacto demasiado grande para tratar de regular la información ahora. Los hombres que Abergram había enviado a tales establecimientos informaban sobre todo tipo de historias sobre cómo invadió el imperio.
Por ejemplo, el ejército imperial voló tranquilamente por el cielo sobre Moscú cantando el himno imperial y alzó su bandera triunfante. Por ejemplo, el ejército imperial derribó la bandera roja en tierra que conmemoraba la revolución y plantó una bandera imperial allí. Por ejemplo, el ejército imperial allanó un centro de distribución de películas y quemó todas las banderas rojas en venganza. Por ejemplo, el ejército imperial gritó que se oponían al culto a la personalidad e hizo volar la tumba de los líderes revolucionarios. Por ejemplo, el ejército imperial destruyó la policía secreta y el culto a la personalidad para evitar otra revolución. Por ejemplo, el ejército imperial se estaba retirando hacia adelante con la cola entre las piernas, según lo informado por los medios de la Federación. Por ejemplo, el ejército imperial incluso tomó una foto conmemorativa en el Kremlin. Por ejemplo, el ejército imperial planea proyectar la película No cree en las lágrimas, como una forma de intercambio cultural o algo por el estilo. Tras una investigación, resultó que este último rumor era una versión irónica de un dicho: nadie te ayudará incluso si lloras. En otras palabras, era la burla oscura del imperio de la Federación angustiada en serie con su orgullo vencido o cualquier otra cosa. Aparentemente, la incursión del imperio fue lo suficientemente magnífica como para dejar un sabor amargo en la boca del general Abergram. Para mañana, habría bromas sobre las fuerzas imperiales y de la Federación. No hacía falta decirlo, pero los ciudadanos de la mancomunidad nunca los perdonarían si se mezclaran en una situación tan idiota. Todos lo sabían. La defensa continental tenía que venir antes de la cooperación con sus aliados. Consígueme el capítulo de Asuntos Exteriores de la República Libre. De cualquier manera, debemos considerar cómo manejar esto. Fue el primer ministro quien habló. Ciertamente, su conciencia de su responsabilidad y disposición para tomar la iniciativa mostraba gracia. Su espíritu bien educado de asumir la responsabilidad como responsable lo requería de él. Me siento mal por el general de Lugo, pero está claro que debemos priorizar la defensa continental. Con este cambio en la situación, no hay nada más que podamos hacer. Si tenían tropas para defender el canal, entonces tenían tropas para enviar a casa. Esa decisión seguramente generaría oposición en la República Libre. Pero si no lo hicieran, la parte continental de la mancomunidad podría ser atacada. Si eso sucediera, la guerra terminaría. Esa es la verdad. Aunque solo la pregunta de quién debería decirles es deprimente. Bueno, sí, el diplomático encargado de entregar el mensaje se sentiría abismal. Al menos, para los diplomáticos de la mancomunidad, era como una semilla de problemas sembrados. Por supuesto, también existía la opinión racional de que la hermosa y confiable relación entre los dos países no podía terminar con este insignificante incidente. Es decir, las cosas siempre fueron así. Asterisco asterisco asterisco. 18 de marzo, 1926 del año unificado, Oficina General de Personal del Ejército Imperial. Los hombres tenían caras doloridas. Sus puños cerrados y expresiones angustiadas hablaban vívidamente de las intensas preocupaciones que los atormentaban internamente. Todos tenían dificultades extremas para comprender cómo pudo haber sucedido esto. Fue una escena que recordó la tristeza de los patriotas informados de que su país ha sido derrotado. Era como el patos casi pacífico y distante de los soldados cuyos sueños se han hecho añicos. Así que moviéndose uno casi podría llorar. Y, justo al lado de los hombres inmersos en sus lamentaciones, que contrastaban con su grave estado de ánimo, había personas que vitoreaban locamente. Todos elogiaban al ejército imperial por este gran hecho histórico. Expresaron su apoyo al audaz acto de clavar la capital enemiga como represalia por la declaración unilateral de guerra. Los de la extrema derecha, que normalmente gritaban por los guantes de niño del ejército, los elogiaron hasta el cielo. Mientras tanto, en la extrema izquierda, aquellos que generalmente criticaban a los militares quedaron boquiabiertos por el poderoso logro. Una unidad de operaciones especiales imperial ha atacado a Moscú.
Ese informe envió a la gente a un frenesí. No, la hazaña en sí era intoxicante. Pero, por eso, precisamente por eso, el Estado Mayor estaba aturdido y preocupado por todo el asunto. Solicitud de permiso para atacar por consideración de factores políticos. Había una diferencia decisiva en la comprensión de esas palabras entre la Mayor von de Gurechav y el Estado Mayor. Cuando el Estado Mayor le dio permiso, lo máximo que tenían en mente era una amenaza. Después de todo, era la capital de un país. Como objetivo para una incursión distractora, era más significativo que la mayoría. Entonces, ¿por qué no hacerlo como una finta? ¿Sería engañoso decir que fue lo poco que lo tomaron? En cualquier caso, lo más que imaginaron era una demostración de sobrevuelo. La mitad de los empleados tenían dudas de que incluso fuera posible invadir la capital. Mientras tanto, las acciones de la Mayor von de Gurechav solo podrían llamarse ruinosas. Su batallón entró en el espacio aéreo sobre la capital. Eso solo le habría dado a la Federación considerables problemas políticos internos. Bueno, si eso hubiera sido todo, habría sido una buena propaganda, y ese habría sido el final. Sí, si eso hubiera sido todo. Una redada en la capital de un país. El centro político, el cuartel general de la policía secreta, un símbolo político, todos aplastados o dañados, un vuelo triunfante de la bandera de su nación. Y además de eso, cantaron el himno nacional en la capital enemiga, seguido de 3 aplausos, e incluso tomaron una foto conmemorativa con el equipo que robaron en alguna parte. Cuando ella informó que habían quemado varias banderas rojas en busca de imágenes decentes, no entendieron a qué se refería. Pero aparentemente, la Mayor von de Gurechav blandió una cámara e hizo una película conmemorativa. Quizás solo en términos de apariencia, una niña que sostiene una cámara es una vista conmovedora, pero por razones que son obvias, ninguno de los oficiales del Estado Mayor encontró sus corazones siquiera un poco cálidos. Más bien, sintieron algo difícil de describir, como si la cámara se hubiese convertido en un arma. Nunca esperé que ella llegara tan lejos. O que ella podría ser capaz de esto, debería decir. Tras recibir el informe, el teniente general von Setour no se veía bien. No, probablemente sea más exacto decir que estaba mortalmente pálido. Pensando en ello, recordó que ella siempre había sido firmemente antifederación. Argumentaba con más fuerza que nadie cuando se trataba de una guerra total que los rojos deberían ser eliminados y su espionaje protegido. No solo eso, había sido una de las personas que hacía sonar la alarma tradicional contra una guerra de 2 frentes. Su dogma era claro: si existía la posibilidad de aplastar un lado, entonces el otro lado también debería quedar completamente eliminado. La estrategia de líneas interiores y la estrategia que la Mayor von de Gurechav llamó atraer y aniquilar habían sido bastante efectivas contra la República. Pero eso es exactamente por qué. ¿Daba una mano estratégicamente libre? ¿Qué debe hacer el imperio? Si se le acusa de responder esa pregunta, no hay duda de que la Mayor von de Gurechav lanzará un ataque integral contra la Federación. Pero, debería decirse, ella había revisado las preocupaciones políticas. Gracias a lo cual, ella llevó a cabo una destrucción desenfrenada, golpeando el orgullo de la Federación hasta convertirlo en papilla y enterrándolo. En pocas palabras, ella exageró. No hay duda de que es un gran éxito. Un ataque directo a una capital enemiga probablemente merece una orden de primera clase del Estado Mayor, pero el 203º Batallón de Magos Aéreos claramente se pasó de la raya. Son competentes, pero también son problemáticos incorregibles. Un ataque directo a la capital de un país enemigo. Eso más la elevación temporal de la bandera imperial en su suelo es un logro militar de primer orden. Y tan minucioso que la comandante del batallón incluso tomó una cámara para documentarlo. Al menos ciertamente lograron sus objetivos originales de aumentar la moral y proporcionar una distracción. ¿Tenemos un plan para la reconciliación?
¿Crees que es posible buscar a tientas en estas circunstancias? El Comando Supremo se queja de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ni siquiera podrá reunirse con ellos en un país neutral. Apuesto por eso. Para el Estado Mayor, que esperaba un final rápido, esta fue la peor noticia posible. No solo eso, sino que cualquier posibilidad de negociar hacia el final de la guerra con el ejército de la Federación, con quien previamente tenía una relación cercana, se había eliminado por completo en el lapso de unos pocos días. Habían tomado a un oponente que valoraba el honor por encima de todo lo demás y no solo los hizo perder la cara, sino que pisotearon su dignidad. Los súbditos imperiales estallaron en vítores, pero incluso los aplausos le causaron dolor de cabeza al Estado Mayor. No era el estado de ánimo adecuado para hablar de paz. Algunas voces incluso los llamaron a obligar a la Federación a rendirse. Lo que ya habría sido una negociación difícil ahora era prácticamente imposible de realizar. En términos de ajedrez, fue como ser hackeado desde el principio. Hablando en nombre de inteligencia, concluyo que las posibilidades de paz en el futuro previsible son inexistentes. Se sentía un poco tarde en la discusión, pero sonando algo resignado, Inteligencia concluyó su análisis de la situación. Con esto, todo el arduo trabajo de los diplomáticos que les habían dicho que se concentraran en mantener la frontera mientras trataban de encontrar una solución carecía esencialmente de sentido, a pesar de que el ejército había estado, hasta el otro día, reiterando que defendería las fronteras. Desde operaciones, imagino que las cosas en las líneas principales se aliviarán un poco, pero enfrentaremos una resistencia extremadamente feroz una vez que avancemos. El cuerpo de intendencia se ve obligado a preocuparse de que aumente la presión de la Federación sobre los países neutrales. En términos puramente tácticos, fue un gran éxito. Ciertamente fue una distracción más que suficiente para apoyar las líneas principales. Pero desde un punto de vista estratégico, el Estado Mayor del Ejército Imperial terminó retorciéndose en agonía como resultado de una redada que ellos mismos autorizaron. El ejército de la Federación abordaría esta guerra como si su honor dependiera de ella. No, toda su nación lo haría. En cierto modo, se había abierto un segundo frente completo mientras el imperio ya estaba luchando contra los restos republicanos y la mancomunidad. Inteligencia está de acuerdo. Además, la influencia de la facción amigable con el imperio ha disminuido drásticamente, y está obstaculizando nuestra capacidad de reunir inteligencia. La facción aliada del imperio que había estado creciendo constantemente probablemente sería completamente desarraigada y purgada. Ya no había esperanza de amistad con la Federación. Entonces, ¿qué haremos? No puedo imaginar que haya un plan para atacarlos. Naturalmente, la solución sería noquear a la Federación. Pero, ¿cómo demonios harían eso? La Federación era tan vasta que cualquier oficial decente se vería obligado a considerar la logística. Y el lugar estaba plagado de nacionalistas antiimperiales. El ejército imperial podría desangrarse simplemente intentando asegurar sus suministros. Completamente fuera de discusión. Eso solo provocaría el colapso de las líneas de suministro. Esa observación resumió el consenso de todos los empleados que estaban presentes. Es precisamente por eso que no querían meterse en eso con la Federación en primer lugar. Incluso advirtieron a todos los ejércitos regionales que fuesen prudentes y que no hiciesen nada para provocarlo. Pero, la suerte está echada. Sí. Habían sido forzados a una etapa de la cual no había retorno. El imperio seguramente pagaría un precio enorme por esa pequeña victoria. Supongo que también deberíamos tratar de rodearlos y aniquilarlos en el este, desangrándolos. ¿Qué más podemos hacer? Cuando de Gurechaf regrese, voy a estrangularla, juró el coronel von Lergen internamente mientras miraba al general von Setour para tomar una decisión. De cualquier manera, no tenemos muchas opciones. Ella realmente es un perro loco. No, un león loco. Con esos pensamientos en mente, Lergen miró tristemente su propuesta que acababa de aprobarse.
Una gran guerra. Una guerra que solo crecerá más y más. Se estremeció al pensar que acababan de precipitarse en su segundo acto.